Si yo tengo una brecha aniónica aumentada y yo veo que mi cloruro está normal, ven que esto y esto es igual. Entonces, el cloruro está normal. ¿Qué pasa? Mi cuerpo produce ácidos extraños. Ahora, si es que mi brecha aniónica está normal, ven, este y este está igual, pero mi cloruro está aumentado, indica una pérdida de bicarbonato. Bueno, eso quiere decir la brecha aniónica. Es improbable porque ya nos preguntaron, pero yo les pongo de igual manera. Bueno. Y ahora vamos a como que emplear todo lo que vimos ahora. O sea, todo lo que hablamos, vamos a complicarles un chiqui más hablando de los trastornos, ¿sí? Yo puedo tener mi pH normal, no pasa nada. ¿Qué pasa si mi pH está disminuido? Quiere decir que yo tengo una acidosis. Si es que yo tengo mayor concentración de protones, yo puedo tener una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. ¿Está bien? Si es que aumenta la concentración de CO2, quiere decir que yo no estoy, que tengo una hipoventilación, no estoy eliminando la cantidad de CO2, por ende, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y ahí aumenta la cantidad de protones. Esa es una acidosis respiratoria y tiene que ver con el CO2. Ahora, si es que yo tengo una acidosis metabólica, es porque yo tengo mi bicarbonato disminuido. O sea, la concentración de bicarbonato está disminuida. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué pasa si mi pH por A o por B motivo está en 7,5 por ahí? Eso quiere decir que está aumentada, que yo tengo una alcalosis. Igual puede ser una alcalosis respiratoria, puede ser una alcalosis metabólica. A ver, la alcalosis respiratoria se da cuando tenés una hiperventilación. Eliminas demasiado CO2 y desplazas el equilibrio hacia el CO2 porque estás eliminando y las reacciones siempre van a querer estar en equilibrio. Entonces disminuís demasiado tu cantidad de protones. Y tenés una alcalosis cuando aumenta tu concentración de bicarbonato. Bueno. Y esto es más de lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Si tu pH está disminuido, vos tenés una acidosis. Si tu pH está aumentado, vos tenés una alcalosis. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo yo puedo tener un aumento de protones? O sea, ¿bajo qué circunstancias médicas se puede dar una disminución del pH o un aumento de protones? Como ustedes quieran. Una acumulación de CO2, como les vengo diciendo, ¿qué quiere decir? Una hipoventilación, que vos no estás respirando bien, no estás eliminando lo que deberías, se acumula. Ahora, un intercambio gaseoso alterado, que eso ya es un problema de los pulmones, también puede ser una producción de nuevos ácidos en una acidosis láctica, en una cetosis diabética, cetoacidosis alcohólica y la intoxicación con metanol o etilenglicol, ¿sí? Y también cuando vos tenés diarrea, tenés una pérdida de bicarbonato o una acidosis tubulorenal. Bueno, ¿qué pasa si disminuye? ¿Qué pasa si se tiene una alcalosis? Eso es, o porque estás eliminando excesivamente CO2 gracias a una hiperventilación que se puede dar en un ataque de ansiedad, de pánico, etc. O también con una pérdida de protones. Cuando vos perdés protones, cuando vomitas, cuando consumís diuréticos es lo que te ayuda a orinar, pero ya un orín, o sea, en exceso ya. Bueno, el síndrome de Cushing y bueno, no sé qué pasó, hiperaldosterismo, que es una enfermedad que no nos va a preguntar por obvias razones, o sea, ponen nomás acá para que sepamos, pero no es necesario. Y también pues, cuando te intoxicas, ¿está bien?
Bueno, y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta parte? Bueno, voy a tomar ese largo silencio como un no. Ahora bien, vamos a hablar de cinética ahora. Si me preguntan, esto es lo menos preguntable del mundo. Porque si es que ustedes por A o por B motivo tienen alguna dificultad y están cortos de tiempo, repasen vía de las pentosas, repasen glucólisis, repasen ciclo de Krebs, repasen lípidos. Porque en nuestro final hubo una pregunta de esto y que era así, KM no sé qué. Que era así concepto, algo súper raro que él nunca pregunta concepto, preguntó concepto. Entonces, ¿qué les digo? Céntrense en cosas más preguntables que esta, ¿ok? Bueno, me esperan 15 segundos, necesito irme al baño, vuelvo y empezamos con la clase número 2. ¿Está bien? Volví. Vamos a empezar con la clase número 2. ¿Sí? Bueno, a ver la cinética química. Ahora vamos a hablar de la velocidad a la cual ocurren las reacciones y por qué nosotros tanto se hablan de las enzimas, etcétera, etcétera. Si bien estos ya son conceptos repetidos, porque ya vimos unas cuantas veces y no solamente en bioquímica, lo que te da esta parte es una base para mí muy necesaria para entender todo lo que va a venir después. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, por más de que todo pase súper rápido, tiene sus etapas y tiene sus condiciones para que ocurran, ¿sí? Bueno, los reactivos tienen un estado de transición y después dan los productos, pero ¿cómo nosotros hacemos eso entendible? Es como que vos quieras salir, estés de ropa entre casa, tenés un estado de transición en el cual te bañas, te preparas, te peinas, te maquillas, y después cuando ya estás todo, ese es el producto. Eso es haciendo una analogía a algo cotidiano. ¿Está bien? La reacción que nosotros estamos viendo acá es una sustitución, en la cual A está unido con B, pero ¿qué pasa? Eso va a ser sustituido por C. Pero en el estado de transición es un estado de muy alta energía en donde se están creando y rompiendo enlaces. Y más adelante vamos a dar mucho énfasis en este estado de transición, porque es acá en donde actúan las enzimas, en este estado, ¿sí? Y después ya se dan los productos y se va por su lado. Ahora bien, para que ocurra una reacción química, o sea, y sea posible, ¿verdad? No basta solamente con que estén en contacto, ¿sí? Tienen que tener la suficiente energía para formar y romper esos enlaces y también tienen que tener una orientación adecuada, ¿sí? No sirve de nada que vos, o sea, para vos darle un abrazo a una persona, vos podés estar en contacto, pero si están espalda con espalda, eso no es un abrazo.
sí o sí tienen que tener una orientación adecuada para que se pueda dar. Lo mismo pasa con las moléculas. Ay, a mí me encanta este dibujito que tiene él. Bueno. Pero ¿por qué le cae una barrera, verdad? ¿Por qué no pasa nomás y no le ahorra a nuestro cuerpo una cantidad abismal de energía al producir todas estas enzimas? Bueno, porque la formación de un estado de transición implica, como les dije, la ruptura y la formación de enlaces. Y eso da un estado tensionado con muchísima energía. Ahora, las enzimas, los catalizadores, permiten superar esa barrera mucho más fácil. Es como que la enzima es su secretario, le ayuda a hacer todo lo que él no puede hacer por sí solo. ¿Está bien? Bueno, no sé qué le pasa, no. Ahí está. A ver. Yo les puse esto acá porque estaba, pero estoy segura que si es que hay algo que tienen que saber de los tipos de catálisis, es que la enzimática es microheterogénea. Y la catálisis heterogénea, bueno, homo quiere decir igual. Entonces, entendiendo eso, podemos decir que los reactivos y los catalizadores están en la misma fase. Y hetero significa diferente. Entonces, los reactivos y los catalizadores están en fases diferentes. Bueno, vamos a hablar de las ventajas de las enzimas. Ferro después en su PPT habla así a profundidad de cada uno de estos temas. Pero me parece importante que ustedes tengan el pantallazo general para que después vayan y vean todas esas cositas súper pequeñas y detalles. Pero primero es importante que sepamos que nosotros usamos las enzimas para que sea posible, para que haya una velocidad en la reacción. Y ellas son eficaces en nuestras condiciones. pH dice, en nuestro pH, en nuestra temperatura, son eficaces. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que tienen una capacidad de regulación. Esa capacidad de regulación está dada justamente por el pH, por ejemplo. La amilasa bucal, en la boca tenemos cierto pH. Tragamos nuestra saliva, eso pasa al estómago. El estómago tiene un pH 1,3. Ese cambio de pH inactiva esa proteína. Ese es un mecanismo, por ejemplo, de regulación. Y lo mismo pasa con la temperatura. Por eso tener fiebre por tanto tiempo o tener fiebre demasiado alta es tan peligroso. ¿Está bien? Porque nuestras proteínas ya no saben más qué hacer y se desnaturalizan todo. Y también tienen una especificidad. Algo que ustedes tienen que entender es que mientras más compleja sea una molécula, más específica va a ser. La amilasa es una proteinita así chiquitita y es una endopeptidasa, o sea, no, ella corta cualquier carbohidrato que se le aparezca. Ahora, una piruvato deshidrogenasa es un mega complejo enorme, que solamente va a interactuar con sus reactivos y solamente va a dar sus productos, no va a dar subproductos. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Otro concepto que tienen que tener es que las enzimas no afectan la constante de equilibrio, porque ese es un tema de energía. El único rol de las enzimas es aumentar la velocidad. Ya está. ¿Sí? Permite alcanzar el equilibrio más rápidamente, pero no afectan ese equilibrio y no afectan la concentración de producto y de reactivo al llegar en ese equilibrio. ¿Está bien? Lo segundo importante es que nosotros vamos a ver reacciones reversibles e irreversibles. Las reacciones reversibles van a estar catalizadas por una sola enzima. Ahora bien, si nosotros tenemos una reacción irreversible, va a ser una enzima de ida, una enzima de vuelta. ¿Está bien? Seguimos. A ver.
tablitas, tablitas, tablitas. Esto no es bajo ninguna circunstancia para que ustedes se memoricen. Porque de nada les va a servir decir, no, la deshidrogenación, los cofactores son NAD, FAT, ácido lipoico, NAD, FAT, ácido lipoico. No. Esto es para que cuando ustedes lean, por ejemplo, lo que vimos ayer, la producción de hidroxilicina, hidroxiprolina que pasa en el RER, dependiente de vitamina C, ahí dice ácido ascórbico, miren a quién le tenemos acá, el ácido ascórbico. Esperen un poco, ¿qué tipo de reacción le ayuda a la hidroxilación? Y que nosotros estábamos diciendo, justamente la producción de hidroxilicina y hidroxiprolina. Es para que vayan nomás uniendo los puntos, ¿está bien? Porque porque se pregunta sobre cofactores, pero no hace falta que ustedes sepan de memoria, hace falta que ustedes relacionen nomás y vengan a este cuadrito cada vez que ven, por ejemplo, yo consumo un NADH y libero un NAD. ¿Qué hice en esa reacción? Bueno, se produjo una deshidrogenación. ¿Está bien? Para eso es esto. Bueno. Y ahora vamos a hablar de los tipos de enzimas. ¿Es argel? Sí, es medio argel esta parte. Este me parece que es el 3.1 o el 3.2. Y en su PPT me acuerdo que pone así, no sé, la nomenclatura de las enzimas y eso. No, vamos a centrarnos en cosas importantes biológicamente como esta, que las deshidrogenasas son oxidorreductasas. ¿Está bien? Que las fosforilasas son transferasas. No hay que saber cada una, pero sí las más importantes y las que vemos constantemente en las reacciones que vamos a ir estudiando. Vemos, deshidrogenasa vemos, hidroxilasa vemos, oxidasas y peroxidasas. ¿Sí? Por ejemplo, las aminotransferasas te dicen todo su nombre, que son transferasas. Las fosforilasas pertenecen a las enzimas de tipo 2. Esas son las cositas puntuales que ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? Bueno. A ver, los imógenos. Vamos a hablar ahora de los imógenos. ¿Por qué es importante? Sí. Nosotros acá vamos a hablar, esto es como un pequeño paréntesis antes de seguir porque está en el PPT y es importante. Los imógenos catalizan cascadas de reacción y cuando nosotros tenemos cascadas de reacción, que nosotros al menos estudiamos, estoy segura que hay más, en 2 ocasiones tenemos en la coagulación, es decir, cuando te cortas para no desangrarte por medio de esa herida, lo que tu cuerpo hace es activa una cascada de coagulación, una cascada de reacciones que derivan en una coagulación, se va y tapa. Lo mismo pasa en la digestión. Pero ¿por qué lo que nuestro cuerpo y la evolución eligió este tipo de sistemas? Porque permiten dar una respuesta rápida y amplificada a las necesidades. Pero bueno, vamos al concepto. ¿Pero qué es lo que son los imógenos? Ustedes me van a decir. Son formas inactivas de enzimas que una vez que vos le hagas una proteólisis parcial, se van a activar. Bueno, se van a sintetizar en órganos diferentes, pero es como que ellas van a estar ahí patrullando. Van a estar ahí siempre pendientes de que ocurra una señal, se hidrolicen y se activen y ahí puedan realizar su función. ¿Está bien? Y también, como les conté, son cascadas de amplificación. Bueno, vamos a hablar de los imógenos digestivos. Bueno, no hace falta que sepan tampoco que bueno, eso sí, que la prueba de elastasa viene, que la elastasa viene de la prueba de elastasa es algo relativamente fácil y lógico, pero sí que esta es activada. O sea, la activación de la tripsina se da por la enteropeptidasa. O sea, todo lo que él pueda llegar a preguntar de este cuadrito está acá. ¿Está bien? Bueno, a ver, es importante saber que la quimotripsina va a tener aminoácidos neutros y voluminosos. La elastasa solo la glicina. Y lo más importante es esto, chicos.
Es autolimitada y reversible. O sea, una vez que esto empieza, ya no hay más forma de parar. Ahora bien, ¿cómo se para esto? O sea, ¿cómo se limita? Se terminan comiendo entre ellas. Simpáticos. Cuando ya no tienen más nada que digerir, tipo se empiezan a digerir entre ellas. ¿Está bien? La enteropeptidasa me pone de tripsinógeno a tripsina. La tripsina la activa de quimotripsinógeno a quimotripsina. ¿Está bien? Esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que ver acá. Y tenemos otra cascada, que es el de la homeostasis. Bueno, es un proceso que se da cuando se lesiona un vaso y eso transcurre en una pérdida de sangre. ¿Está bien? Esto va a involucrar a células subendoteliales y a plaquetas. Bueno, nosotros activamos la cascada. Se da la proteólisis parcial del fibrinógeno por acción de la trombina. ¿Y qué hace? Se forman unas fibras. Y son como mallas que van y tapan. Es como esto. ¿Nunca vieron la red de fútbol? Bueno, un arco. Bueno, algo así se forma. Forma esto. Entonces lo que hace es tapa y evita que nos muramos desangrados por cortarnos con un cuchillo. ¿Está bien? Ahora bien, lo importante es que estos componentes son de síntesis hepática y se vierten en el plasma para que estén así como policías vigilando que todo esté bien. Y si le tenemos que clasificar, le vamos a poner en proteasas de serina. Bueno, ahora vamos a hablar de la biocatálisis. Lo más importante de esta parte realmente son los conceptos. No hay otra cosa. Porque él pregunta, pero son conceptos aplicados a ejercicios, ¿sí? Bueno, lo que nosotros vamos a ver acá es que los factores que van a afectar la velocidad de una reacción van a ser la temperatura, porque cuando vos calentás algo, le das la energía cinética suficiente para que puedan chocar, y uno de esos choques puede ser efectivo y se puede concretar la reacción. ¿Está bien? El pH, la concentración de sustratos y cosustratos, la fuerza iónica, la concentración de la enzima, la presencia de inhibidores bacteriales y la presencia de desnaturalizantes. Antes de seguir con esto, es muy, muy, muy importante que repasemos dos conceptos. KM se preguntó, Vmax no, pero KM sí. ¿Pero qué es lo que es KM? Bueno, corresponde a la concentración de sustrato. Con la cual la velocidad de esta reacción alcanza un valor igual a la mitad de la Vmax. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, ¿cuál es mi concentración de sustrato cuando yo tengo Vmax dividido 2? Eso quiere decir KM. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que es Vmax? Bueno, es cuando la velocidad de la reacción ya no depende de la concentración del sustrato. Cuando ya le saturé a la enzima, ya está trabajando a su máxima potencia, yo le agrego más sustrato, la velocidad no cambia. ¿Por qué? Porque ya está saturada la enzima, o sea, ya está trabajando a su máxima potencia. Es como, bueno, a ver, el auto de mi mamá se va hasta 120 kilómetros por hora nomás. Yo le puedo seguir apretando el acelerador, pero ese auto no se va a mover. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su capacidad máxima, ya no se mueve más rápido que eso. Haciéndole una analogía, pasa lo mismo con la Vmax. ¿Está bien? Sigamos. Bueno, este es así tipo un fun fact que encontré. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que es el efecto de la concentración de enzima? A ver, al aumentar la concentración de la enzima, puede aumentar proporcionalmente la velocidad de la reacción siempre y cuando haya sustrato disponible. Pero esto no se cumple de manera inversa por lo que ya les expliqué. ¿Eso qué quiere decir? Si es que yo tengo una cantidad considerable de sustrato y yo le agrego enzima, va a aumentar la velocidad de la reacción. Pero ¿qué pasa? Si yo agrego sustrato y mi enzima ya está saturada, no va a aumentar la velocidad. Eso es lo que me dice este cuadrito acá. ¿Está bien?
Ahora vamos a pasar a otra parte, que es las reacciones que cumplen la cinética de Michaelis y Mendel. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, vamos a juntar primero los requisitos que tiene que tener una reacción y después les voy a contar qué es. Bueno, si es que yo tengo una reacción monosustrato, tengo baja concentración de enzima, baja concentración de sustrato, e ignoro el efecto P, les juro que eso está así, efecto P, así que vamos a ignorar el tercero. Yo voy a tener una reacción que cumple con los requisitos para hacer una reacción mendeliana. ¿Qué es eso? Bueno, quiere decir que si es que yo incremento la concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad. Pero ojo con lo que dice acá. Si dicha concentración es baja, o sea, si es que mi enzima no está saturada, yo aumento sustrato, va a aumentar la velocidad. ¿Está bien? Cuando la concentración de sustratos es alta, la influencia de la velocidad es mucho menor. Y si es que mi enzima está saturada, esto luego no llega a variar. ¿Está bien? Bueno, y acá vamos a ver este grafiquito y vamos a ir explicando. Cuando yo tengo una baja concentración de esto es una curva hiperbólica. ¿Está bien? Bueno, cuando yo tengo una baja concentración de sustratos y yo aumento, tipo, le voy tirando sustrato, va a incrementar proporcionalmente la velocidad, va a ser una cinética pseudo primer orden. ¿Qué pasa si es que yo tengo una concentración altísima de sustrato? Más o menos ya está saturada mi enzima ahora. La variación de la velocidad ante estos aumentos va a ser pequeña o nula. Entonces, en ese momento, la velocidad se hace independiente a la concentración de sustrato y agarra una cinética de pseudo orden cero. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver este tema juntos. Yo tengo una enzima insensible a efectos reguladores que cataliza una reacción monosustrato reversible con las siguientes características. ¡Ay, no! Rayos. Este es lo que quería apretar. Bueno, vamos a fingir demencia todos. Con las siguientes características. Tiene 10 de km, Vmax igual a 1. Si partimos de una concentración de 0,2, podemos afirmar que la velocidad inicial crecerá linealmente cuando las concentraciones de sustrato sean 0,1 y 0,3. De sustrato, dice. Bueno. Que crezca linealmente quiere decir que crezca proporcionalmente, que agarre una cinética de pseudo primer orden o de primer orden, cuando mi concentración esté entre 0,1 y 0,3. Yo no le veo nada malo a esto, así que vamos a seguir buscando el error de las próximas. ¿Está bien? Alcanzará la velocidad máxima cuando la concentración de sustrato sea 20. Esto estaría bien. ¿Por qué? Porque yo sé que la Km es la concentración de sustrato cuando mi velocidad máxima es dividido 2. Entonces, por lógica, cuando mi Km es 20, quiere decir que yo estoy en la velocidad máxima. Está bien, pero ¿qué te dice acá? Es cuando la concentración de producto es 20. O sea, para que sea correcto, debería ser alcanzará la velocidad máxima cuando la concentración de producto es 20. Por eso este está mal. Bueno, la gráfica se volverá sigmoidea al multiplicar por 20 la concentración de sustrato. Nosotros vemos gráficas sigmoideas solamente cuando las proteínas presentan cooperatividad. Nosotros vimos que la gráfica de este tipo de reacciones es hiperbólica. Por eso esto está mal. A ver, vamos a seguir con la otra. La velocidad inicial se duplicará cuando va a pasar la concentración de 10 a 20. ¿Por qué hubo velocidad inicial? Nosotros nunca hablamos acá de velocidad inicial. No, esto está mal. La afinidad por el sustrato disminuirá cuando éste se encuentre a concentración mayor que 10. Algo importante que
que acotar es que la afinidad nunca va a cambiar. La afinidad nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que la enzima va a estar muy ocupada y no va a poder seguir aumentando. Pero nunca, nunca, nunca la afinidad va a disminuir. ¿Está bien? O sea que esto aquí. Ahora, vamos a hablar de otro concepto que es mecanismo ping-pong. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Cuando uno o más productos se van a liberar de la enzima antes de que este se haya agregado todos los sustratos. ¿Está bien? Se puede dar de que la enzima o el cofactor quedan modificados temporalmente y forman complejos. ¿Está bien? Bueno. Nosotros hablamos mucho de enzimas y yo les conté también acerca de la regulación que pueden llegar a tener estas enzimas. Pero sí o sí, en algún punto hay que inhibirles. Pero ¿por qué yo les tengo que inhibir a estas enzimas? Para que no se vayan todo y no me destruyan. Para eso. Y hay mecanismos inhibitorios. ¿Está bien? Que es que yo disminuyo la actividad de la enzima gracias a la presencia de otras sustancias, aún disponiendo de sustrato. Yo tengo dos tipos. Puede ser la reversible y la irreversible. En la irreversible, la enzima queda inhabilitada para realizar la catálisis. Y el ejemplo más importante que yo les puedo citar es la aspirina. ¿Por qué? Porque esta queda la aspirina le inhibe a la ciclooxigenasa. Y las reversibles se recupera. O sea, bajo ciertas condiciones la enzima puede llegar a recuperar su función. Yo tengo ciertos tipos. La competitiva, en donde el inhibidor es análogo y se compite con el sustrato por la unión a la enzima. La no competitiva. Y en donde se une por otro sitio y así también no compite, o sea, es más efectiva también, la competitiva y la mixta, pero estos dos son los más importantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de estos dos. En la competitiva, el inhibidor se va a unir al sitio activo, impidiendo la formación del complejo enzima-sustrato. Acá nosotros vamos a tener que van a tener estructuras muy análogas, quiere decir estructuras muy iguales, y esto va a aumentar la Km, pero no va a alterar la velocidad máxima, ¿sí? Ahora, en la no competitiva, yo voy a tener que el inhibidor se va a unir por otro sitio. También, o sea, es medio al revés si se ponen a pensar acá. ¿Por qué? Porque no va a alterar la Km, pero sí va a reducir el valor de la Vmax. Y si nosotros hablamos pero espera un poco, ¿cuál piensas así la diferencia, verdad? En la competitiva, el inhibidor se parece al sustrato y compite por el sitio activo. En la no competitiva se une por un sitio diferente. Esa sería toda la diferencia entre estos dos. Y acá tenemos un cuadro en donde detalla lo que yo les estoy contando. ¿Por qué? Porque en una inhibición competitiva la Km va a aumentar, sin embargo la Vmax no se va a mover. Ahora, en la no competitiva va a ser al revés, lo que va a mantenerse constante es la Km y lo que va a disminuir vendría a ser la Vmax. En la competitiva no se habla mucho de la competitiva. Más importante son estos dos. Pasemos. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esta clase era así medio cortita, medio flash? Porque es una introducción a todo lo que vamos a ver a medida de que vamos pasando con las clases. Esta es la segunda parte en donde vamos a hablar de bioenergía. Ahí. Porque nosotros ya hablamos de cuáles son los requisitos cinéticamente hablando para que una enzima ayude en una reacción y también para que una reacción pase.
Bueno, hablando en términos energéticos, vamos a hacerle una analogía porque pasa lo mismo. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que las reacciones tengan la energía suficiente para que sucedan. ¿Está bien? Bueno, y eso se va a hablar por la variación de la energía. O sea, algo que siempre tienen que tener en cuenta es que todo va a tender a ir a estados, o sea, todo lo natural, todo lo espontáneo, usualmente va a ser que cuando ocurra una reacción se libere energía. ¿Está bien? Y ahí nosotros vamos a tener reacciones exergónicas que van a ser espontáneas, que van a liberar energía. Y esa energía es capaz de producir trabajo. Reacciones endergónicas que no van a ser espontáneas y es como que alguien le tiene que dar la energía. Y están en equilibrio, que no liberan ni consumen energía. Bueno. Y hay algunos factores que van a contribuir o no a la ocurrencia de una reacción. La variación de la entalpía. Si libera calor, genial, va a ser espontáneo. Entropía es el desorden. ¿Qué quiere decir eso? En el universo todo tiende al desorden. Entonces va a ser espontáneo si es que tiende al desorden. Y la variación de la energía libre, que es la delta G, lo que les estuve explicando acá, que es la energía asociada a la capacidad de hacer trabajo. Estos son todos términos teóricos, todos conceptos más bien teóricos, que después vamos a ir aplicando a las reacciones así bioquímicas que vamos a ir viendo. Bueno, si mi delta G es negativa, la reacción va a tender a ir en sentido directo para alcanzar el equilibrio. ¿Está bien? Si es que mi delta G es positivo, va a tender a ir en sentido inverso para alcanzar el equilibrio. Y si mi delta G es 0, no se va a desplazar, tipo ya va a estar en equilibrio. Y eso es traducido a, o sea, tipo, y eso en otros términos vendría a ser igual a esto. ¿Qué quiere decir? Que yo en el equilibrio voy a tener mayor cantidad de productos que de reactivos, ¿sí? En el segundo ítem voy a tener mayor cantidad de reactivos que de productos. Y en el último voy a tener igual concentración y va a hacer la energía cero. O sea, no va a producir ni liberar energía. A ver, ahora. ¿En el cuerpo existen reacciones endergónicas? Sí. Por ejemplo, la fosforilación del ATP. La fosforilación del ADP es una reacción endergónica que necesita un acople de energía. ¿Cómo se da? Justamente por lo que acabo de decir, porque hay reacciones de hidrólisis de moléculas ricas en energía que como que garpan energéticamente estos procesos, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a marcar cuáles son. Fosfonolpiruvato, fosfonolpiruvato, 1,3 bifosfoglicerato. Estas dos son compuestos intermediarios de la glicólisis. En este se generan dos moléculas ATP. Bueno, realmente es una, pero en el balance general son dos, pero bueno. Eso vamos a ver mañana, sí, eso vamos a ver mañana. Pero estas dos son intermediarios de la glicólisis. ¿Está bien? Acetilfosfato sí no sé de dónde salió. Fosfocreatina. Pirofosfato también tiene una capacidad de hidrolizarse y liberar una gran cantidad de energía. El ATP, nosotros sabemos que al hidrolizarse libera una gran cantidad de energía. Y están los que no. O sea, estos son los compuestos energéticos que son importantes biológicamente porque al hidrolizarse liberan energía que permite acoplar otras reacciones. ¿Está bien? Sigamos. Después, por otro lado, tenemos las moléculas de baja energía. Cuando nosotros vamos a tener moléculas de baja energía, tenemos que tener en cuenta que son estables. ¿Está bien? Por ejemplo, la amida entre los derivados de ésteres son súper estables. Es más, son los más estables que pueden haber.
Por eso son moléculas de baja energía. Al hidrolizarse no libera mucha energía. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice este cuadrito. Mientras más estables son las moléculas, menor energía va a liberar. ¿Está bien? Este tipo de compuestos no va a impulsar la fosforilación del ADP. Su hidrólisis solamente va a liberar calor. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la carga energética celular. Bueno, este es como un sensor que tiene el cuerpo para determinar qué tan bien estamos de energía. Bueno, yo le voy a comparar con la aplicación que tienen los bancos para saber qué tanta plata tenés en el banco, o sea, qué tanta plata tenés en tu cuenta. Lo mismo tiene el cuerpo gracias a este sistema. Pero ¿por qué este sistema funciona? Porque hay algunos principios básicos que tenemos que entender cuando vamos a hablar de energía en la célula. Y esos van a ser el ATP, el ADP y el AMP. Bajo ninguna circunstancia van a difundir fuera de la célula. No pueden. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una alta carga energética celular, yo tengo la plata, o sea, yo tengo la energía necesaria para procesos de biosíntesis. ¿Sí? Si es que yo en mi cuenta tengo plata, ¿qué voy a hacer? Voy a gastar esa plata. ¿Cómo nuestro cuerpo gasta su energía? Sintetizando glucógeno, sintetizando proteínas, triacilgliceroles, sintetizando, creando. Ahora, si es que mi carga energética celular es baja, no tengo plata para realizar esas cosas. Entonces, ¿qué procesos van a predominar? Procesos que liberen energía y que me puedan dar la energía necesaria para que yo empiece a fosforilar ADP y vuelva a tener energía. ¿Está bien? Y esos vendrían a ser la oxidación de la glucosa, la oxidación de los ácidos grasos, de los cetoácidos, todas esas reacciones, ¿sí? Bueno. ¿Cómo yo obtengo energía en el cuerpo? Hay dos métodos de obtención de energía así principales, ¿verdad? Que es la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. El objetivo de estos dos tipos de reacciones más bien, vendría a ser la fosforilación del ADP, es decir, la síntesis de ATP. Porque algo que quiero que se tatúen con tinta de San Antonio, más o menos, es que el ATP no se almacena. O sea, yo en mi célula no tengo una bolsita de ATP. ATP que se genera, ATP que se consume. Es un ciclo eterno. ¿Está bien? No se puede tampoco transferir entre célula y célula. ¿Por qué? Porque es una molécula polar, cargada y no va a difundir. Y tampoco existen transportadores. ¿Está bien? La resíntesis de ATP a partir de ADP es una reacción energónica que necesita un tipo de acople para que se pueda dar, como que necesita que alguien le financie. Y todas las otras moléculas que le van a financiar son como sus sponsors, haciéndole una analogía más simpática. Bueno, obviamente se van a acoplar a procesos exergónicos. ¿Está bien? Como les conté al principio, yo puedo hacer esto de dos formas: por fosforilación a nivel de sustrato y por fosforilación oxidativa. Bueno, esta clase es súper teórica y nos va a servir para lo que vamos a ver mañana. A ver, la fosforilación a nivel de sustrato es un conjunto de reacciones acopladas mediante la transferencia de fosforilo o fosfato inorgánico, en donde una molécula rica en energía, como les dije antes, el fosfonolpiruvato, la fosfocreatinina, 1,3 bifosfato, no es 2,3 bifosfato. 2,3 bifosfato es de la hemoglobina. Por favor, no se confundan. ¿Está bien? Acá lo voy a poner en rojito para que no nos confundamos después. 1 dice. 1. ¿Está bien? Estas moléculas van a sufrir hidrólisis, van a liberar la energía necesaria para recargar el ADP, es decir, para fosforilar y sintetizar ATP. Esto no va a requerir oxidación, ni transferencia, ni ninguno de esos procesos
tan largos y tan tediosos que tiene la célula. La fosforilación a nivel de sustrato es como usar una tarjeta de crédito. Es rápido, pero no es sostenible en el tiempo. ¿Está bien? Puede ocurrir en el citosol, en las mitocondrias, requiere una sola enzima. Es así, una obtención rápida, una forma de obtención rápida. ¿Sí? Y eso sí, está limitada por la disponibilidad de moléculas ricas en energía en la célula. ¿Está bien? Y esto es importante. No implica el transporte a través de las membranas. O sea, es rápido. Es muy rápido. Pero no es sostenible en el tiempo. Como que vos podés usar una tarjeta de crédito, pero el banco te va a poner un límite. Bueno, y esto es. Los compuestos altos en energía que pueden fosforilar el ADP son estos tres. Fosfonolpiruvato, 1,3 bifosfoglicerato y fosfocreatina. Estos dos son intermediarios de la glicólisis, que vamos a ver mañana. Este es un punto que genera ATP, este es otro punto que genera ATP. Y la fosfocreatina es algo que usa el músculo cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a trotar y no sé, ponerle que no comimos bien o no nos alimentamos bien. Antes de desmayarte, tu cuerpo va a usar fosfocreatina. Y después hay compuestos que no pueden fosforilar ATP. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, el glicerol 3-fosfato. ¿Por qué? Porque son compuestos de baja energía. Sigamos. Bueno, acá hay ejemplos. Esto se da en el músculo. La fosfocreatina más ADP me va a dar creatina más ATP. No sé si alguna vez hicieron análisis, pero uno de los análisis que se hace es la cantidad de creatinina realmente, en sangre. Y eso sirve para medir tu función renal. Tipo, si tenés muy alto eso, quiere decir que algo está muy, muy mal en tu cuerpo. Bueno, también tenemos 1,3 bifosfoglicerato que me va a dar 3 fosfoglicerato más ATP. Fosfonolpiruvato más ADP me va a dar piruvato más ATP. Ah, y esto también. 2 de ADP se pueden unir, me puede dar 1 de AMP más ATP. Les voy a marcar este. Dios mío, este pulso no te lo robo. Ahí está. Bueno, estos dos vendrían a ser los de la glicólisis. Ahí ya está. Bueno, y ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Esta es como la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque en la tarjeta de débito es tu plata, tipo, vos tuviste que ganar, tuviste que realizar procesos, tuviste que trabajar. No es ni fácil ni de rápida obtención. ¿Por qué? Porque estos son procesos que aprovechan la energía liberada por la oxidación en vías catabólicas de combustibles celulares. Por ejemplo, ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos para impulsar la fosforilación de ADP. Se usan oxidantes como NAT y FAT, que se van a reducir a NADH y a FAT2. Bueno, estos se van a oxidar aeróbicamente en la cadena mitocondrial de electrones. Y esta energía de la oxidación es lo que va a impulsar la fosforilación del ADP. ¿Es más lenta? Es muchísimo más lenta. ¿Por qué? Porque involucra varios procesos. Uno que empieza en el citosol y termina en la mitocondria. ¿Está bien? Ahora bien, es sostenible a largo plazo y es muy eficiente. Es como ahorrar. Esto es como ahorrar. Es limitado por la disponibilidad de sustrato y de oxígeno. Requiere condiciones aeróbicas, excepto en la glicólisis. La glicólisis es uno de los únicos procesos que operan en anaerobiosis. Y por último vamos a hablar de estas dos moleculitas muy importantes que vamos a ver a lo largo de nuestro recorrido. Buffer NAT y Buffer FAT. Lo que tienen en común es que ambas van a transferir dos equivalentes de reducción. Ahora, esto no hace falta. Que actúa sobre carbonos alifáticos y ya es muy químico. Pero sí que el NAT es difusible. ¿Por qué? Porque se va a unir débilmente a una enzima. Sin embargo, el FAT va a estar fuertemente unido a la enzima. Nosotros vamos a ver que en el ciclo de Krebs vamos a tener la incidencia de FAT
FAT va a estar asociado, o sea, les pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones por un enlace covalente, por ende no va a ser difusible, ¿sí? Y esto sí, NAT es un oxidante débil, NaH es un reductor fuerte. Sin embargo, esto es al revés, FAT es un oxidante fuerte y FAT2 es un reductor débil. ¿De quién deriva? Ya es innecesario. Bueno, descartar. ¿Hay alguna pregunta que tengan al respecto de lo que estamos dando hoy? Olis. No hay. Dale, genial. La clase de hoy es cortita porque mañana empieza lo bueno. Mañana vamos a dar glicólisis, ciclo de Krebs también, y el jueves lípidos y el viernes nucleótidos. Bueno, si no hay alguna pregunta, podemos dejar la clase hasta acá, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias a todos los que se conectaron y nos